Semana de las Juventudes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahorita en el escenario Rey Pila, pues ya esto ya se empieza a llenar. Se prevé que lleguen alrededor de unas 140,000, 150,000 personas el día de hoy para poder disfrutar de esta gran banda internacionalmente que son los Pixies, y nosotros ahí vamos a estar. Acompáñenme. Y bueno, esto ya se está poniendo sabroso, ya se está empezando a llenar esta plancha capitalina. Y estamos con, ¿tu nombre? Antonio Flores. ¿Por acá? Adriana Prieto. Oigan, primeramente, ¿desde a qué hora llegaron? ¿Ya vienen bien comidos? Claro, desde como las 5. Ok. Con esta mala organización pudimos entrar. Que por cierto es un show, esto ya se ve que se va a descontrolar si no hay un buen orden, porque ya vemos que la gente está como eufórica, porque yo creo que todos vienen a ver a los Pixies, ¿es correcto? Nosotros sí. Ok. Así es. Oigan, ¿y ya visitaron todo lo que ofrece la Semana de las Juventudes? Como los foros, las conferencias, los talleres. Sí, claro, todo está padrísimo y sobre todo que participó mucha gente, hicieron prueba de SIDA gratis, Ok. todo estuvo muy bien. Y que realmente son temas que hoy en día son los que a los jóvenes les llega a interesar, lo que es política, identidad de género y sexualidad. Claro que sí, así es. Y bueno, el día de hoy, aparte de ver a los Pixies, ¿a qué otras bandas vienen a ver? TLD. Claro. Un saludo al Pijamo y al Paco y al Neville, carnalitos, para que vean que sí tienen fans, sus 5 fans. Ay, no es cierto. No, enhorabuena y a disfrutar de esta gran banda de los Pixies. Gracias. Manden un saludo. Saludos a la banda. Eso, vámonos. Bueno, amigos, seguimos tras bambalinas en esta Semana de las Juventudes aquí en el Zócalo capitalino, y ahora les voy a presentar a la directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y gran amiga, mi querida Marifer Olvera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me da gusto recibirte. Muy bien. Oye, Marifer, antes que nada, pues un gran evento esto de la Semana de las Juventudes. Platícanos, arrancó el 5 de noviembre. Exacto, es toda la semana, por eso se llama Semana de las Juventudes. Desde el lunes empezamos con actividades como conferencias, talleres, hubo coloquios, hubo debates, conversatorios, muestras de cine, Ok. hubo concierto sinfónico, conciertos para personas con discapacidad auditiva, hubo seminarios de sexualidad, se habló de género, se habló de espacio público, se habló de estereotipos, se habló de drogas, Claro. se habló de medio ambiente, de resiliencia, de todo. Y desde el miércoles y jueves, la parte musical inició en Glorieta Insurgentes con un escenario pequeñito que dio acceso a mucho talento Que nuevo. por primera vez se monta un tercer escenario. Sí, exactamente, un tercer escenario que es el resultado de una convocatoria que publicamos en donde se inscribieron muchas bandas Ok. que pues solicitan un espacio. Entonces, Claro. no solamente tenemos a jóvenes como público, sino también jóvenes compartiendo su talento, jóvenes activos, jóvenes que están proponiendo musicalmente pues ciertas formas, ciertos mensajes, ciertos lenguajes, etcétera. Y ya hacia el viernes y sábado hoy tenemos operando el escenario Santo Domingo y aquí Zócalo. Claro. Y bueno, de los temas principales que se manejaron aquí en esta Semana de las Juventudes fue política, identidad de género y sexualidad. Temas muy importantes para los jóvenes. Correcto, derechos humanos también. Ok. Mira, nosotros planeamos las actividades con base a los temas que más le preocupan a los jóvenes, que Claro. más les interesan y que sabemos que van a tener mejor impacto con ellos. Claro. Y bueno, realmente cerrando pues, con la cuestión musical, que yo creo que eso es por la mayoría de la gente asistente está aquí en el Zócalo capitalino. Y bueno, aventaron la casa por la ventana con un gran cartel. Así es, el día de ayer la maldita vecindad hizo magia en este recinto, el Zócalo, en verdad fue impresionante lo que pasó ayer. Hoy vamos a cerrar con Pixies, son otros públicos, son bandas muy distintas, pero está muy bien. Claro. ¿Alrededor de cuántos asistentes esperan el día de hoy? Ayer se hizo un cálculo por parte de diferentes medios de redes sociales que aproximadamente 120,000 personas estuvieron aquí en el Zócalo con la maldita vecindad. Bueno, ese cálculo es un dato oficial,
proviene de autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Hoy esperamos igualmente cerrar con 100,000. El día de ayer vi que hubo una coordinación, una logística operativa muy buena, una coordinación de seguridad donde todos disfrutaron, saldo blanco, todos se la pasaron muy bien. Así es, mira, la Ciudad de México creo que ya está muy acostumbrada a este tipo de eventos masivos. Entonces, pues cuando uno viene al Zócalo, ya sabes que no puedes ingerir bebidas alcohólicas, sabes que te van a... Te vas a venir a portar bien, ¿no? Sabes que te van a apretar bastante, sabemos lo que implica venir al Zócalo. Y yo creo que como no es la primera vez, pues ya la Semana de las Juventudes, este es su 6º año, pero igual se presentan bandas todo el tiempo en el Zócalo, grandísimas. Entonces, ya cuando sabes que vienes al Zócalo, sabes a qué vienes, sabes a qué te puedes exponer, como el sol, como estar parado mucho tiempo, pero pues así es. Claro. Entonces hay que, entre todos, se va haciendo una especie de operativo de seguridad. Prácticamente con esto te despides de esta administración. Realmente creo que lo hiciste de maravillosamente y creo que la gente lo reconoce. Bueno, es un honor haber sido directora general del Instituto de la Juventud por 6 años. Es decir, entré y termino el sexenio. Claro. Me voy muy contenta, con muchas ganas, deseos. Muchos avances. Avances, por supuesto, como el espacio público, el retomarlo, el recuperarlo, el apropiarnos del espacio público, como ejercer plenamente los derechos culturales, pero igual en materia de salud emocional, de derecho a la primera oportunidad laboral, en materia de propiciar la educación formal y no formal. Es decir, hay muchos avances en muchos aspectos. Por supuesto que hay acciones más visibles como la Semana de la Juventud, pero bueno, esto se queda como un legado a la Ciudad de México que deseo en algún momento se evalúe su pertinencia para permanecer. Mafer, pues muchísimas gracias, enhorabuena, y como dice ahí el maestro Alex Lora, las piedras rodando se encuentran y nos vamos a encontrar en algún momento. Sin duda, el Tri estuvo el año pasado y con esa canción fue increíble. Muy bien, muchísimas gracias, Mafer. Gracias. Vámonos. Y bueno, bandita, seguimos tras bambalinas en esta Semana de las Juventudes aquí en el Zócalo capitalino, y ahora me complace en presentarles unos carnales. ¿Qué digo carnales? Hermanos del alma. Así es. Los de LD, ¿cómo están, mi Paquito? Bien, a todísima madre. La verdad es que estamos muy contentos de formar parte de este eventazo. La verdad es una producción impecable. No sé, yo creo que las estrellas se alinean y hay días especiales, y para nosotros esta es una noche muy especial. Claro, precisamente en el corazón de la Ciudad de México, mi querido Pillamo, ¿cómo estás? Ay, perdón, ¿Cómo estás? No, súper bien, güey. Estoy electrificado, estoy a punto de... Estoy en cortocircuito, estoy fascinado. Ya quiero subirme al escenario, estoy... Claro. Volando. Mi querido Eric, carnalito, ¿cómo estás? Bien. Antes que nada, pues como decía aquí mi Paco, una noche especial aquí en el Zócalo capitalino, en esta Semana de las Juventudes. Totalmente, la verdad es que es una bendición que nos toque a nosotros, pues ya la fortuna de estar acá. Fíjate que ha sido muy comentado, obviamente, porque hemos tenido la fortuna de estar en el auditorio, en estar en el Palacio. Claro. Que, digo, en su momento los lugares chiquitos, o si ahora que son chiquitos, bueno, para nosotros es una fortuna poder estar ahí, ¿no? Pero pisar el Zócalo siempre es bien especial y bueno, nos toca a nosotros esta vez. La verdad nos sentimos muy afortunados y vamos a hacer que valga, por supuesto. Claro. Realmente yo quiero, no sé si coincidan conmigo, este es uno de los mejores carteles que presentan la Semana de las Juventudes. Claro. Tengo que decir que sí, claro, la verdad güey. sí, tenemos que decir que sí. Y ha sido, yo creo que también un proceso de prueba y fallo y prueba, claro. y más bien no fallo, es como año con año como que lo han ido afinando, han ido ultimando estos detalles para hacer. La verdad es que son noches mágicas. Ayer también no pude estar presente acá, pero me dijeron que también fue un eventazo, ¿no? Y estuvo más de 100,000 personas, ¿no? Cantando a grito pelado. 120,000 para ser exacto. 120,000, imagínate eso. O sea, yo creo que la comunión. Sí. Tú sí estuviste. Sí. Pero realmente yo creo que, como decíamos, hoy es un día que para el cierre de la Semana de las Juventudes, donde como el cartel, como te decía, está de lujo, y pisar escenario con los Pixies, yo creo que increíble el asunto. Uno de mis mejores amigos, éramos chiquitos, ya sabes, ibas acá en el bocho con una caguama y te ponías full, ¿no? Íbamos oyendo Pixies y un día me prestó sus discos, se los destrocé, no sé qué pasó, que se los regresé rotos. ¿Tú, en serio? Pero déjate, cuento la historia y de repente le digo, güey, no te preocupes, yo te voy a invitar, un día te voy a invitar a ver a Pixies. Y aquí está mi amigo, güey. Mira, qué bonito es lo bonito. Oye, carnalito, ¿qué esperan? Hoy alrededor se calcula que 120, 130,000 personas se van a dar cita en esta noche, este sábado.
pues ojalá y así sea, querido Chox. Pues qué te puedo decir, güey? Ojalá llegue mucha gente, estamos esperanzados, estamos emocionados. Y la que llegue, créeme lo que nos la vamos a pasar igual. Estamos agradecidos con la vida de tener la oportunidad de estar en el Zócalo y ya con esa bendición nos vamos a quedar. Ojalá y venga mucha gente a compartir con nosotros. Yo creo que sí, porque pues este sábado aparte está la noche bien Se sabrosa. presta el día. Súper sabroso. Entonces, pues hay que gozar, la verdad que te digo, ojalá y las que haya, pero si hay los 130,000 que mencionas, estaría maravilloso. Claro. ¿Qué más espera, mi querido Paquito, después de este gran evento en la Semana de las Juventudes? ¿Qué más nos espera? Bueno, pues tenemos todavía un par de fechas por cumplir de esta gira. Y bueno, cierran el año chambeando, gracias a Dios. Estamos chambeando, sí, la verdad es que estamos benditos, gracias a la gente, gracias a ustedes por el apoyo, pero pues ahorita estamos en estos interins en el estudio, estamos ahí encerrados en el estudio y la verdad es que la estamos pasando muy bien. Yo creo que se va a notar porque esperamos poder enseñarles algo antes de que termine el año, algo nuevo de DLD. Hay sorpresa. Ahí viene cositas. Perfecto. Pues carnales, enhorabuena. Realmente yo creo que esa va a ser una noche mágica y como ya lo dijimos, siempre DLD pone a bailar y a cantar a toda la banda. Muchas gracias, Chox. Bien chido. Que así sea. Bien, entonces. Pues seguimos con más aquí desde la Semana de las Juventudes. ¡Vámonos! Las criaturas se arrastran en busca de sangre. Y bueno, amigos, llegó el final de esta Semana de las Juventudes aquí en la Ciudad de México y nosotros estamos muy felices porque llegó el momento esperado de la banda más esperada, que son los Pixies. Ya están en el escenario principal y nosotros nos despedimos muy gustosos de este gran festival de la Semana de las Juventudes. No sin recordarles que nos escriban a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, que son las de Capital 21 y en las de su servidor. Y nosotros nos despedimos con esta bonita postal. Ahora sí, ¡vámonos! Go